domingo. Hoy estamos de vuelta, qué bueno. Mira, mi hermano Alex, ya te echaba de menos, compadre. Ahí luego me cuentas, ¿no? Todos son bienvenidos. ¿Alguien está por primera vez? ¿Ya nos había acompañado? Es la primera vez. ¿Viene con usted? Ah, bienvenida. Le damos un aplauso a Dios por su vida. Bienvenida. Normalmente toda la iglesia se levanta y le saluda, pero ahorita no se puede. Ahorita la Susana nos tiene distanciados. Muy bien, pues qué bueno que se tomaron el tiempo. Pues gracias a Dios no está haciendo tanto frío como ayer. Está soportable ahorita un poquito más. Pero igual mucha gente decidió quedarse en casa viendo el sermón con un atolito de galletas. Si es galleta Oreo, ni modo, ¿verdad, Alex? ¿Eh? Nos dieron un atole de galleta Oreo. Híjole, que si de por sí el niño es llorón y luego le mueven la cuna. Muy bien. Estamos contentos porque Dios no nos ha dejado, no nos ha abandonado. Esto sigue para adelante. El peligro todavía está latente. El famoso virus sigue haciendo estragos. Pero nosotros seguimos firmes en el Señor, con todas las medidas necesarias, respetando a nuestras autoridades y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es que bueno, el miércoles pasado, ¿quién estuvo aquí el miércoles pasado? Levanten la mano. Eso, la mayoría. Comenzamos a ver el tema del ayuno. Y hoy es la segunda parte y espero me dé el tiempo para terminarlo, porque tenemos 21 días de ayuno y de oración a partir del día 3 de enero. ¿Qué día es hoy de ayuno y oración? ¿Cuál? Bueno, es que algunos comenzaron después, pero a partir del día 3, hoy es el día 10º. Muy bien. Sí, ya me acordé que unos comenzaron un poco después. Ok, entonces, ¿había algunas dudas sobre lo que era el ayuno? Dios les bendice, familias que están a través de las redes sociales, en Guatabampo, en Ciudad Obregón, en Hermosillo, en Tijuana. Por allá está mi hermano Daniel y muchas más personas. Melina, Boyd, están conectados. En Tucson, Arizona, mi hermana Marta. Y aquí en las localidades, pues está Bacobampo, Bacame Nuevo, el Carrizo, en el Tepic, allá en Sinaloa, en el Fuerte. Pues qué bueno. Entonces vamos a continuar. El miércoles pasado vimos lo que significaba el ayuno, vimos algunas bases bíblicas de lo que es el ayuno y vimos pues que el ayuno es una práctica que todavía sigue vigente. Incluso el ayuno es algo que se practica, por ejemplo, en la medicina. Si alguien ha estado internado por alguna razón en un hospital, luego te ponen en ayuno. Pura gelatinita y agua natural y si te va bien, una manzana. Sí, me ha tocado gente que voy y visito al hospital. Oye, hermano, ¿no será mucha molestia que unos 3 taquitos de harina de ahí de abajo? No, la gente está en ayuno. Pero el ayuno tiene una historia tremenda. No solamente tiene propiedades físicas o de salud. Lo principal del ayuno es las propiedades espirituales o los propósitos espirituales. Hay un poder que se desata cuando nuestro ayuno está basado en la palabra de Dios, en lo establecido por Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y el último tipo de ayuno que vimos el miércoles pasado, o uno de los propósitos, era afligir nuestra alma. Y vimos en Levítico 16:29, estoy recapitulando un poquito. En Levítico 16:29 dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, dice, ni el natural,
ni el extranjero que mora entre ustedes. Otra Biblia dice sobre el mismo versículo, no deberán comer nada, ni harán ningún trabajo, será un día de descanso completo y de ayuno, pues en ese día, dice Dios, yo les perdonaré todos sus pecados. Entonces, aquí en esta escritura, ¿sí está ahí en la pantalla? ¿Se me apoyas, hijo, con Levítico 16:29? De los últimos que vimos el miércoles. Aquí la palabra o la frase afligir el alma, la palabra afligir quiere decir ver hacia abajo o hacerse uno humilde. Esto de un diccionario Strong, un diccionario bíblico. Es como cuando alguien te está llamando la atención o simplemente alguien que tú consideras una autoridad muy importante en tu vida. Es difícil verle a la cara. Yo recuerdo cuando mi papá terrenal nos llamaba la atención, era muy difícil levantar la mirada y verlo a la cara. Lo hacíamos por respeto, por honra, quizá con un poco de miedo, porque no éramos cristianos. Pero también era un acto de humildad. Antes a los padres se les honraba y se les respetaba de una manera tremenda. ¿Sí? Antes no había psicólogos, la mejor terapia era la chancla, era Jacinto, Remigio de la Vara. ¿Ah? Y bueno, nosotros, yo vengo de una familia de 10 hermanos, ahora somos 8, pero gracias a Dios ninguno de los 10 ocupamos psicólogo, pura terapia natural. Y a los padres se les respetaba y se les honraba. Con una mirada ellos te decían dónde sentarte, cuándo callarte, cuándo hablar, cuándo retirarte, ¿sí o no? Ahora te le quedas viendo a un hijo con el afán de corregirlo y te dice, ¿qué? ¿Qué quieres, papá? ¿Qué? Ay, mamá, ya vas a empezar. Esas miradas, mamá. No, a mí no me vengas con... Hombre, los plebes tremendos hoy en día. Antes había respeto. Tal parece que los padres nos cansamos de educar a los hijos o de enseñarles. Bueno, entonces aquí afligir el alma es mirar hacia abajo o agachar la mirada, como decimos acá en Sonora, pero es un acto de humildad. Entonces el ayuno aflige mi alma, es decir, es un acto de humildad hacia Dios. David en el Salmo 69:10 dijo, lloré afligiendo con ayuno mi alma. ¿Cómo afligía su alma David? Él lloraba ayunando, dice, yo ayuné, afligí mi alma. Es un acto de humildad, es cuando yo necesito salir de cierta situación. Entonces, afligir el alma hace que el cuerpo sufra un poco, pero el alma se beneficie. Amén, amén. Los que van al gimnasio, ¿cuál es el lema del gimnasio? Si quiere ganar masa muscular. ¿Cómo? Sin dolor no hay ganancia, no pain, no gain. Si no te duele el músculo, no estás trabajando suficiente. Tiene que doler. Y ahí está, miras, jalando el fierro y las ligas, y ¿sí o no? Pues porque quiere un beneficio. ¿Y por qué cuando se trata de algo para Dios, no me gusta sufrir? Hola. Ciérrame la puerta ahí, Fer, que no salga nadie. Entonces, afligir el alma es hacer sufrir un poco el cuerpo, es decirle a la carne, ¿sabes qué, carne? O te pones quieto o te pongo. Porque a veces andamos que ni nosotros mismos nos aguantamos, ¿sí o no? ¿A quién le ha pasado? Que ni solo te aguantas, nadie te echa pleito, nadie te dice nada y andas, mira, andas buscando al primer, y si no hay más te paras en el espejo, ¿qué? Le dice el espejo. ¿Sí o no? Entonces la Biblia habla de sobriedad, habla de dominio propio. Y una manera de ejercer y practicar el dominio propio es el ayuno. Es sujetar la carne. No porque se te antoje una mega burger de 2 pisos, doble carne, doble queso, doble aguacate y pepinillos y una coca helada, que raspe, pero que sea light. Y unas papas light a la francesa.
No porque se te antoje, ya se lo vas a dar. Hola. Esa es una manera de ejercer dominio propio. Amén. Parece que cuando andas ayunando, mira, te pasan los mejores anuncios, los mejores comerciales de comida. Y la gente te pasa por enfrente ahí con un elote asado. Ok, Pablo dice que él disciplinaba su cuerpo en 1 Corintios 9, golpeo mi propio cuerpo, lo castigo para controlarlo. Dice, para así no resultar yo mismo descalificado ante Dios después de haber anunciado la buena noticia. Entonces, no es que Pablo golpeaba su cuerpo físicamente, hablaba de disciplina, dominio propio, hablaba del ejercicio de la sobriedad. Amén. Luego vamos a ver algo sobre el dominio propio. Entonces, el motivo de afligir el alma es también desarrollar humildad, porque si algo le agrada a Dios es la humildad. Al grado que el Señor Jesucristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¡Wow! El Buda no dijo eso. Krishnamurti no dijo eso. Samael Aun Weor no dijo eso. Gandhi no dijo eso. Alá no dijo eso. La diosa Kali no dijo eso. Ningún iluminado ha dicho, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Solamente Jesucristo. ¿Por qué se atrevió a decirlo? Porque era verdad. No es arrogancia de que el Señor diga, aprendan de mí que soy manso y humilde. No es arrogancia. ¿Sabes por qué? Porque Él demostró con su vida. Dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén, amén. Y eso es algo que le agrada a Dios, dice el Señor, al soberbio yo lo veo de lejos, pero al humilde lo atiendo de cerca. Yo atiendo las oraciones del quebrantado, del humilde. Amén. Entonces en la humildad hay honra. Dice Santiago 4:10, humíllense ante el Señor y Él les dará honra. Amén, amén. Entonces esto es muy importante. Luego vimos al final el ejemplo de Acab, el esposo de Jezabel, luego de que vino el profeta y lo reprendió. Y en 1 Reyes 21:29 dice Dios, yo vi que Acab se humilló ante mí, así que ya no le causaré dificultades mientras viva. Entonces el ayuno también nos libra de dificultades, siempre y cuando mostremos esa humildad. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, si Cristo está en mí, y Él era humilde, Él era manso, entonces el carácter de Cristo se debe desarrollar en mí. A eso se refiere, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, los malos hábitos pasaron, el mal carácter ya pasó, ya no somos bárbaros. Ahora tenemos el carácter de Cristo, hay que desarrollarlo. ¿Qué había en Jesús? Había gracia, Él era un hombre lleno de gracia, y gracia en el original hebreo se traduce como amabilidad, respeto, dulzura. Habla de un carácter apacible. Amén. Y nosotros, usted y yo, tenemos la gracia de Dios. Por lo tanto, tenemos que dejar, que desarrollar ese carácter en nosotros. Otro propósito del ayuno es buscar el favor y la protección de Dios. Amén. En Esdras capítulo 8, verso 22, dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendieran del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues, ¿y qué dice? Y pedimos a nuestro Dios sobre eso, y Él nos fue propicio. Este hombre era un hombre de fe, al mismo rey le había predicado de Dios, pero dice que hubo un momento que tuvo vergüenza de pedirle ayuda al rey. Porque dice, yo mismo le he hablado del poder de Dios y me da vergüenza pedirle ayuda al rey. No está diciendo que es pecado pedirle ayuda al rey. Fue un sentir personal. Digo, a mí me da pena pedir ayuda al rey cuando yo le he hablado, le he ministrado la salvación. Pero fue una decisión de Acab. Pero si él hubiera pedido ayuda al rey, no hubiera sido pecado. Hubiera pasado una vergüencilla, y no es falta de fe tampoco. Hay procesos donde necesitamos de otras personas. No estamos solos en el mundo. Pero bueno, finalmente él decidió orar
intensificar su oración, intensificar su ayuno y finalmente recibió la protección de Dios. Amén, amén. ¿Cuál es otro propósito del ayuno? Para sanidad. Primera de Samuel 12:15. ¿Qué dice? ¿Sí lo está leyendo? Ajá. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Ojo, aquí alguien puede estar pensando, ¿cómo que Jehová hirió al niño? Bueno, lo que pasa es que ese niño nació bajo un pecado terrible. Fue fruto del adulterio de David con una mujer casada, la esposa de Urías. Finalmente Urías muere, David se llama a la viuda a vivir con él, pues era el rey, nadie corrige al rey más que Dios. Y nace un niño y el niño enferma al nacer, estuvo varios días enfermo, finalmente muere el niño, ya era voluntad de Dios que eso pasara, pero dice que David, mientras el niño vivía, ayunó, dice, y entró y pasó la noche acostado en tierra, duró días postrado en tierra, no se bañaba, no comía, no bebía nada, estaba buscando la sanidad de su hijo. Alguien puede buscar también sanidad. No es que le vamos a comprar sanidad a Dios, ¿no? Él ya nos las dio. Solamente hay que educar la carne, hay que preparar la carne para recibir la bendición. Otro motivo, otro propósito es para mostrar arrepentimiento. Joel capítulo 2, verso 12. ¿Qué dice? Nuestro Dios dice, arrepiéntanse ahora mismo, cambien su manera de vivir, lloren y ayunen y vístanse de luto, arrepiéntanse y vuelvan a mí. Pero háganlo como de todo corazón, no solo de palabra. Dice Dios, yo soy tierno y bondadoso y no me enojo fácilmente, yo los amo mucho y estoy dispuesto a perdonarlos. ¡Wow! Para los que creen que Dios manda cosas raras, Dios mandó el coronavirus. No, Dios no lo mandó. Ya estaba, por ahí andaba el virus, nomás lo soltaron. Pero dice Dios, ayunen, arrepiéntanse, vuélvanse a mí, es decir, arrepiéntanse, conviértanse a mí. Pero dice, pues no lo hagan nomás así como para quedar bien, ¿verdad? No, dice, háganlo de todo corazón. ¿Por qué? Porque finalmente a Dios nadie lo puede engañar. Dice la palabra, no se engañen a vosotros mismos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Entonces, cuando usted ayuna de todo corazón, cuando usted hace algo para Dios de todo corazón, para agradarlo a Él primeramente, dice el Señor, yo soy tierno, soy bondadoso. ¿Sí? Yo estoy dispuesto a perdonarte. Cometiste un error, caíste en pecado, tomaste malas decisiones. ¿Cuál fue el error de Adán, por ejemplo, en el Génesis? Que después de pecar, se alejó de Dios. Se alejó de Dios. Se escondió de Dios. Pregunta, ¿Dios lo rechazó? No. Dios llegó buscándolo. ¿Dónde estás, Adán? Y Adán estaba escondido detrás de unos matorrales. Le dijo, Señor, oí tu voz, tuve miedo y me escondí. Fíjate bien. Ya no era Dios solamente dándole oportunidad al hombre acercarse a Él, sino que ahora había un problema grande en el corazón del hombre, que el hombre no quería acercarse a Él. No era Dios el problema. No es que Dios rechazó a Adán por causa del pecado, no, Dios llegó buscándolo, dándole la oportunidad de una restauración. Pero ya el pecado había causado daño en el alma del hombre, al grado que ya no era problema de Dios, sino que ahora era Adán, el que no quería acercarse a Dios. ¿Y cómo es Dios? Dice ahí, Él es tierno, Él es bondadoso, Él no se enoja fácilmente, significa que sí se enoja, pero no tan fácil.
así como algunos comprenderemos. Y luego dice, yo estoy dispuesto a perdonarlos. Y después de esto, tanto el pueblo de Israel se arrepintió de su pecado, porque conocía el corazón de Dios. Otra finalidad del ayuno es, por ejemplo, para ordenar pastores y ancianos en la iglesia. En Hechos 13:3 dice, entonces ellos ayunaron, oraron, ¿qué más? Impusieron las manos a Bernabé y a Saulo y luego los despidieron. Por ejemplo, Comunidad Cristiana tiene un manto apostólico. ¿Qué significa eso? Que yo tengo a mi pastor tiene a su pastor tiene a su pastor. Es un manto apostólico. Y cada vez que se va a enviar a alguien a abrir una iglesia, se ayuna, se ora, se le impone manos para estar seguros de la dirección de Dios y luego una patadita y vámonos recio. No es cierto. Nos impulsan, nos envían. A mí no soy pastor porque se me ocurrió. Oh, es pastor, quiero ser pastor, ¿cómo la ves? Mira, mándame. No. No, pues le he dicho, mándame a Cancún. Si me hubieran dado a elegir, mándame a Acapulco. Ya he perdido a Los Cabos. No es cierto, Navojoa, tierra bendita. Amén. Señor nos entregó la mejor tierra. Wow, entonces dice, ayunaron, oraron, impusieron manos y luego los despidieron. Eso fue en la iglesia de Antioquía. Y lo mismo pasó en la iglesia de Galacia, en Hechos 14:23. Dice, Pablo y Bernabé nombraron ancianos y líderes en cada iglesia. Después de orar y ayunar, Pablo y Bernabé los encomendaron al Señor en quien habían creído. Amén, amén. Entonces, es muy importante el ayuno, la oración, para tomar decisiones en la vida. De repente nos encontramos en encrucijadas y bueno, si ya hemos intentado, pues es momento de intensificar tanto la oración como el ayuno como la lectura. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta ahorita? Número 1, el ayuno consiste en abstenernos de alimento por un tiempo. Vimos que hay por lo menos 3 tipos de ayuno: absoluto, normal y parcial. Vimos también que el ayuno es una práctica bíblica, es decir, no fue un invento de los hombres. ¿De acuerdo? Ayunar es voluntario. Voluntario. Nadie te puede obligar a ayunar. Es voluntario, pero es algo que Dios espera de nosotros. Él está esperando que lo practiquemos. También vimos que ayunar tiene muchos propósitos, pero el principal es afligir el alma, lo cual produce humildad. Y vimos que ayunar es una práctica que también va a mejorar nuestro crecimiento y nuestra madurez en Cristo. Amén, amén. Entonces, he ahí la importancia del ayuno. Que primero, el ayuno es un precepto establecido por Dios que trae recompensa. ¿Qué es el ayuno? Es un precepto, es un mandamiento establecido por Dios y trae recompensa. Lo primero que debemos de entender es que el ayuno no es una cuestión de que si yo lo deseo o no. Es un precepto, es un mandamiento. Los mandamientos no son obligatorios, pero es algo que se tiene que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, ¿es obligación ir a trabajar? ¿Alguien te obliga? No, pero debo hacerlo. Es necesario. ¿Sí? Entonces Jesús lo ordenó, nosotros tenemos que hacerlo si queremos madurar, crecer espiritualmente. Y dice aquí la palabra que hay recompensa. En Mateo 6:18 creo que es, pero el 17 dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino solo a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, creo que ese es el verso 18, te recompensará en público.
¿Qué es una recompensa? ¿Qué es una recompensa? ¿Algo bueno? ¿Qué más? ¿Un premio? ¿Un premio a un esfuerzo? ¿Sí? ¿Es una meta? Un joven que estudia una carrera profesional, ¿cuál va a ser su recompensa? ¿Un título? Entonces, una recompensa es el fruto de un esfuerzo. En este caso, es un esfuerzo de fe. No meramente un esfuerzo físico, sino también un esfuerzo de fe. ¿Cuántas veces Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente? Esfuérzate y sé valiente. Habla de esforzarme, sí, requiere fuerza física, tiempo, pero también requiere esforzarme en la fe. ¿De acuerdo? Entonces hay recompensa, en el ayuno hay recompensa. ¿Cuándo? Cuando lo hacemos de corazón. Dice la palabra, cuando hagas algo, hazlo de corazón. No para la gente, sino para Dios, sabiendo que del Señor proviene nuestra herencia, nuestra recompensa. Amén, amén. Ok. A Jesús lo cuestionaron sobre el ayuno en Mateo 9:15. Le preguntaron que por qué sus discípulos no ayunaban. Algo de esto vimos el miércoles. Y Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces, ¿qué dice? Ayunarán. ¿No está en la pantalla? ¿No? Se le pasó al pastor. Lo vamos a regañar. ¿Es 16? Ok. Entonces, lo que Jesús les estaba explicando es que mientras Él estuvo aquí en la tierra, 3 años y meses, dicen los expertos, los discípulos no tenían necesidad de ayunar. Pues ahí estaba el novio de la iglesia, ahí andaba con ellos. Dijo, por eso no ayunan. Esto le preguntaron los fariseos, oye, ¿por qué tú y tus discípulos no? ¿Por qué los discípulos? Pues es que el novio está con ellos. Más adelante el Señor comenzó a hablarles a sus discípulos de la importancia del ayuno. Ahorita lo vamos a ver. Pero mientras Jesús estuvo en persona con ellos, ellos no ayunaron. Pero él les dijo que cuando Él fuera quitado, iban a tener que ayunar. Ahí quedó establecido que su pueblo, su iglesia, sus seguidores tendrían que ayunar. Sí, y ahorita lo vimos en el libro de Hechos, en la iglesia de Galacia, en Antioquía, donde se ayunaba y se oraba. Entonces, algo que debe quedar bien claro es que el ayuno es efectivo solo para personas convertidas a Cristo. Es decir, alguien que no cree en Dios, pues ¿cómo Dios lo va a recompensar? Aunque vimos el miércoles pasado que hay gente que practica la hechicería, el satanismo, y le ayunan al chamuco, le ayunan a bárbaros, pero poderoso es el que está con nosotros. Amén, amén. Entonces, el ayuno es para gente convertida a Cristo, que ya decidió seguirle. Y luego le explicó a los discípulos de Juan por qué sus discípulos no ayunaban. Pero después de eso, después de que les dijo por qué los discípulos no ayunaban, les dijo lo siguiente en el 16, ese creo que sí está ahí. Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Y luego más adelante dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque los odres viejos se rompen y se derrama el vino nuevo. Pero aquí, fíjate, lo está relacionando con el ayuno. Está diciendo que un inconverso no debe ayunar. Es como ponerle un pedazo de tela nueva para remendar un vestido viejo. No lo soportarían. ¿Por qué? Porque el vestido viejo significa la antigua naturaleza pecaminosa. Cuando habla de vestido viejo o de odre viejo, habla de nuestra antigua naturaleza, del hombre viciado, del hombre que está amañado, el hombre que se formó equivocadamente en un sistema equivocado.
Y el paño nuevo representa la nueva vida en Cristo, es lo que hablábamos ahorita. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces el ayuno no es para el incrédulo, el ayuno es para el que cree. Amén, amén. Jesús mostró que el ayuno era para las nuevas criaturas, para personas convertidas de corazón a Él. El ayuno no es para los no convertidos ni para la gente carnal. Aunque de repente dicen los carnales, pues ya llegó Semana Santa, voy a dejar de fumar o de tomar. ¿Cuántos días? 40, ¿verdad? La cuarentena famosa y dejan de tomar y de fumar esos 40 días, pero están esperando que se acabe y todo el resto del año, ¿verdad? La vida loca. No es así. O luego te dicen, no comas carne en viernes porque es pecado. Van a tener que ir a orar por esas perras. Entonces, imagínate. Por eso el Señor Jesús especificó, o sea, es un vestido nuevo. Estamos hablando de una nueva creación, de una nueva naturaleza para los que ayunan. ¿De acuerdo? Entonces, son muchos los propósitos del ayuno, son muy variados. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, la Biblia dice que la sabiduría de Dios es multiforme, es decir, tiene muchas formas. Dios no está encasillado en preceptos humanos religiosos. Es decir, Dios no va a obrar como yo le diga que obre o como yo pienso que Dios tiene que obrar. No, la sabiduría de Dios es multiforme. Él lo va a hacer como Él quiera. El Espíritu Santo reparte como Él quiere. Amén, amén. Por eso los propósitos del ayuno pueden ser diversos. Aunque los judíos religiosos lo usaban, ayunaban para ganarle un pleito a otro, pero no es por ahí. Pero todos traen una bendición especial para el que ayuna. ¿Sí? Por lo que ayuna y para quien se ayuna. Y mira, aquí la primera bendición está en Isaías 58:6. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Dice Dios, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Wow, tremenda esta palabra, tremenda. Entonces el ayuno, ojo con esto, tiene el poder para desatar las ligaduras de opresión en la gente. Nadie creyó. Hay cuenta que no dije nada. El ayuno de corazón tiene el poder para desatar las ligaduras de opresión de la gente. ¿Ya despertaron? Sírveles café a todos, Fer, por favor. Ustedes me están durmiendo. Eso lo dice la palabra, no es un invento de hombres. Dice el Señor, el ayuno que yo escogí es desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión, dejar libres, romper yugos. Esto implica que mediante el ayuno se rompen ataduras satánicas, demoníacas, que el diablo trae a la gente a través de circunstancias. Dice la Biblia en Santiago, no está en la pantalla, pero dice, exhórtalo conforme a la palabra, con mansedumbre. Dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo. O sea, hay lazos que el diablo forma en la gente, que solamente con ayuno se pueden romper en el nombre de Jesús. Y Jesús nos mandó precisamente a eso. Les dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Jesús nos mandó a romper esas ligaduras de opresión en la vida de las personas. En Mateo 10 está el ejemplo, dice, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia lo que recibiste. Lo mismo
que el Señor ha hecho contigo, dice el Señor, hazlo con otros. Amén. Pero necesitamos estar echando mano de las herramientas espirituales que el Señor nos dio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es fácil leerlo. Es fácil leer que Cristo lo hizo, esto y aquello, pero cuando se trata de que Él nos envía a hacerlo, lo vemos como algo así como que tiemblan las rodillas. ¿Nunca te ha tocado ver una persona enchamucada? ¿No? ¿No? ¿Nunca le ha tocado? ¿Sí? No, ni cuando se peina, ¿no? No, hombre, se pone sabroso el asunto. No es como las películas, ¿verdad? Que te pide permiso. No. Y si no vas bien firme, oración, ayuno, lectura de la palabra, es una zarandeada buena. Lo primero que el chamoy te pregunta es, ¿quién eres? Es lo primero que te pregunta. Y si no estás seguro quién eres, ay, nanita, vale más que ponga tierra de por medio. Entonces, ahora, ese mismo poder que estaba en Cristo está en nosotros. ¿O no dijo el Señor? Las cosas que yo hago, el que cree en mí, mayores las hará. ¿Cómo las vamos a hacer si no es que Él nos delega su poder y su autoridad? O sea, tú tienes el poder de hacer lo que el Señor hizo y aún cosas mayores. Ese poder, esa gracia, eso no es solamente del pastor. No, el pastor es un pelado bien hecho. Es para toda la iglesia. Es para ti, para tus hijos, de que ejerzas autoridad sobre cualquier circunstancia. Amén. Hace unos 2 o 3 años me hablaron por teléfono, pastor, mi mamá, mi tía o una vecina está muy mal. Está enchamucada y pues entre 4 o 5 no la podemos meter al carro. Dijo, anda muy mal, sí. Y ya la vio el médico, no. Bueno, llévenla primero al médico. Descarten todo mal físico primero. La llevaron al médico, a como pudieron. Estuvo 3 días internada. Dijo el médico, no tiene nada, está sana. Entonces dije, ya sabemos a lo que vamos. Yo la visité cuando estaba sedada en el hospital. Era una señora, mira, chaparrita. Y 4 de este pelo no la podían meter a un carro. Entonces, bueno, cuando la den de alta me hablan y yo voy a ir a su casa. Aleluya. Qué valiente el pastor, ¿verdad? Y fui con toda la fe del mundo. Y no fui solo, el Señor iba conmigo. Y ya platiqué con ella y estaba así como en un trance así muy extraño. Y por sí o por no, entrené kickboxing 2 o 3 días, ¿no? Para tai chi. Pero gracias a Dios, ¿no? Porque la familia estaba muy atemorizada y ya llegamos ahí. Se me quedó viendo, dije, salta de una vez. Y no, se me quedó viendo y agachó la cabeza. Ya se hizo, papá. Y empezamos a orar por ella, la ungimos con aceite, media hora, 40 minutos. De repente abre los ojos, dijo, ¿qué me pasó? Parece que dormí muchos días. Y a partir de ese día, el diablo no la ha podido tocar. Ese es el mejor ayuno. Dice el Señor, ve y desata los yugos, ve y quiebra los yugos, libera al oprimido. Lo que yo hice, dice el Señor, tú lo puedes hacer mayor todavía. Y mucha gente se atreve a decir que el Espíritu Santo ya no es para estos días, que ya pasó, que nada más los apóstoles hacían milagros, que nada más Jesús. No, están equivocados. El Espíritu Santo hoy en día sigue ministrando a través de la iglesia. ¿Cómo vamos a hacer las obras que Jesús hizo y aún mayores si no es que el Espíritu Santo está en nosotros? ¿Cómo las haríamos?
Porque no es con espada ni con ejército, no es con fuerza propia, es con el poder del Espíritu Santo. Entonces tenemos que practicar el ayuno regularmente. Hay gente que practica el ayuno, por ejemplo, los fines de semana, ayuna viernes o sábado, otros ayunan 3 días a la semana, pero tienes que hacerlo como algo regular, algo periódico en tu vida. Amén. Es un arma poderosa y si la acompañas de oración, de lectura de la palabra, las batallas se ganan con oración y ayuno. Segunda de Corintios 10 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aleluya. Voy a orar para que usted lo crea. Amén. Hay muchas maneras. Un pastor de una iglesia tiene que ayunar con el propósito de romper trabas del diablo en los ministerios. Y Dios les da congregaciones más grandes, más espirituales, más comprometidas con Dios. Un evangelista ayuna en forma notable por las personas para que haya más fruto en las campañas, que se conviertan, que existan milagros, sanidades. La iglesia que ora y ayuna por cualquier problema o necesidad saldrá victoriosa porque quebrantan en el nombre de Jesús toda opresión del diablo. Muchas veces ni el pastor tiene nada que ver, muchas veces es la iglesia la que está ungida. Un día murió un pastor, si sabe que los pastores también se mueren, ¿verdad? Se murió un pastor y llegó allá al cielo. Pero en el mismo tiempo murió una hermana de la iglesia, doña Chonita. Murieron en el mismo tiempo. Y llegaron allá con el Señor y le dijo el Señor, tú eres el pastor, aquí tengo tu corona, hijo, tu galardón. Y trajo una corona de oro bien bonita con piedras preciosas. Se la puso al pastor. Y luego volteó a ver, tú eres la hermana Chonita, ¿verdad? Tengo tu corona. Y arrancó el Señor y sacó una corona 3 veces más grande y más preciosa que la del pastor y se la puso a la hermana Chonita. Y el pastor le dijo, Señor, no te enojes. Señor, no quiero cuestionar tus preceptos. Yo respeto tu voluntad. Nada más sácame de una duda. ¿Por qué la corona de la hermana Chonita es más grande que la mía? Y el Señor le dijo, mira, porque tu ministerio fue exitoso y poderoso en la tierra, porque esta mujer nunca dejó de orar por ti. San Ramón, ponle un tapón. El pastor creía que él no, la unción estaba en Chonita, que no dejaba de orar por el pastor, por su ministerio, y el Señor se manifestaba poderosamente. No deje de orar por su pastor. No nos ponen acá al frente por super hiper mega guau, no, somos los más tronados. Y nos ponen enfrente para que nos dé vergüenza. No deje de orar por su pastor. Entonces, con el ayuno adecuado se rompen cadenas, se rompen ligaduras con las que el diablo tiene atado a tu familia, a tus seres queridos. Y cuando el ayuno viene y obra el Señor a través de él, tu familia se salva, viene a Cristo, crecen espiritualmente, adquieren autoridad para predicar con libertad el evangelio. Muchos ejemplos. El mayor ejemplo es el del Señor Jesús, 40 días. El ayuno del Señor habla del ayuno para soportar y vencer las tentaciones. 40 días. Después de esos 40 días comenzó un ministerio poderoso sobre la tierra. El ayuno del Señor Jesús es para soportar y vencer las tentaciones. Amén. Tuvo hambre, después de 40 días de ayuno, tuvo hambre. Y el Señor Jesús le venció con 3 armas, y una de ellas era la palabra. Lucas 4:12. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está,
no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, ¿qué dice? Se apartó de él. ¿Para siempre? No, por un tiempo. El cuate es necio. Pero en esos 40 días de ayuno y de oración, 3 veces vino a tentar al Señor. Convierte las piedras en pan. Escrito está, no solo de pan vive el hombre. Bueno, pues híncate y adórame. Y te voy a entregar las riquezas de las naciones. No, escrito está, solamente al Señor tu Dios adorarás. Puta, qué religioso, dijo el diablo. Bueno, y el diablo fue y sacó la Biblia y le dijo, mira, aquí dice en el Salmo 91 que te puedes tirar de aquí de arriba y van a venir ángeles y te salvarán. Y sí dice la Biblia, el diablo se la sabe. Y Jesús dijo, es cierto, eso dice, pero también la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y dice que al diablo no le quedó más remedio que apartarse de Jesús por un tiempo. Por eso hay que tener una vida regular. De usted depende, pobre, regular o rica, en lectura, oración y ayuno. 3 veces le dijo el Señor, escrito está, escrito está, escrito está. Usted puede ayunar, usted puede orar, pero si no lee la palabra, el Espíritu no va a tener como una espada para defenderlo. ¿O no dice la palabra que la palabra de Dios es la espada del Espíritu? Usted puede orar, usted puede leer la Biblia, pero si no ayuna, le faltará poder todavía a la oración. Usted puede ayunar y leer la palabra, pero si no ora, entonces van de la mano las 3 herramientas. Amén, amén. Por eso la oración, el ayuno y la lectura de la palabra son una bomba contra el enemigo. 21 días. Jesucristo empezó un ministerio poderoso, la predicación del reino con sanidades, liberaciones, grandes milagros que relatan los evangelios. Otro tipo de ayuno, el ayuno que influye en la política o en los gobernantes. Este ayuno lo practicó la reina Esther. Se dio cuenta que Amán había conspirado en contra del pueblo judío, porque Amán odiaba a los judíos, y Amán le había sacado al rey Asuero una firma, un edicto irrevocable para matar a todos los judíos. Entonces Esther, la reina, convocó 3 días de ayuno. Esto está en Esther 4:16. Dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa y ayunad por mí. Ayunen por mí, dijo la reina, y no comáis ni bebáis nada en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si muero, que muera. O sea, no tenía miedo. Esta mujer era de Sonora. Dijo, si entro a ver al rey es contra la ley, está prohibido. Y si he de perecer, que perezca. Entonces, dice, Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Y Dios les dio la victoria. Esto trajo una liberación impresionante para el pueblo judío. Amán, el gobernante, ese político traidor, lo colgaron y todos los enemigos de Israel fueron destruidos. Por una mujer que se levantó en ayuno. Podemos influir a nuestros gobiernos a que hagan la voluntad de Dios y que dejen de hacer la voluntad del diablo. Ya no critique al gobierno, ore y ayune por ellos. Ellos no lo saben. Dice el libro de Daniel, los decretos son de los gobernantes, pero la resolución es de los santos, es suya y mía. En oración y en ayuno resolvemos y resolucionamos y declaramos la palabra de Dios para que así los gobernantes saquen buenos decretos. Otro ayuno para levantar y restaurar un templo o una ciudad, el ayuno de Nehemías. Él escuchó en Babilonia que los muros de Jerusalén estaban en ruinas y Nehemías lamentó, pero también ayunó y oró. Y dice ahí en Nehemías 1:3, y me dijeron, el remanente
los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras que dice, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, pero luego ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Si no somos diule, ¿quién dijo que los cristianos no deben de llorar? Dice que se sentó y lloró, hizo duelo, pero luego se sacudió la tristeza. Dice, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y si usted lee el libro de Nehemías, se lo dejo de tarea, se va a dar cuenta que Dios lo bendijo, restauraron las puertas, los muros de Jerusalén, los volvieron a construir y también se instituyó de nuevo el servicio en el templo de Dios. Amén. Otro tipo de ayuno, estoy terminando. Ayuno para buscar el perdón de Dios, como el de la ciudad de Nínive. Dios había decretado juicio sobre la ciudad de Nínive. Pase la alabanza, por favor. A través del profeta Jonás. Y le mandó decir a la ciudad que se arrepintiera. Y dice la Biblia que Jonás caminó 3 días predicando a Nínive que se arrepintiera. Y les decía a los ninivitas, aquí a 40 días Nínive será destruida. Y comenzó ahí a anunciar. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó, promulgó ayuno nacional. Y la respuesta de Dios ahí en Jonás 3:10, después de que el rey de Nínive escuchó lo que el profeta dijo, dice, se arrepintió, rasgaron sus vestidos, se vistieron de cilicio, de ceniza. Y en el verso 10 del capítulo 3, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron, se arrepintieron de su mal camino, y Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Qué estaban buscando los ninivitas? El perdón de Dios. El perdón de Dios. Los ninivitas eran un pueblo que atacaban mucho a los judíos. Los atacaban, los mataban. Entonces Dios mandó a Jonás, por eso Jonás no quería ir a Nínive, porque eran enemigos del pueblo de Israel. Y Jonás le costó mucho trabajo sujetarse a la voluntad de Dios, porque Dios quería salvar a sus enemigos. Dijo Jonás, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué no has visto, Dios, el daño que me hicieron? ¿Por qué los vas a salvar? Tú ve y predica arrepentimiento. Y todos los de Nínive, junto con el rey, dice que se vistieron de cilicio y de ceniza. El cilicio era una ropa tejida con alambres. Eran hilos de metal. Era una ropa muy áspera. Pero también se hacían de pelo de cabra o de camello, que son muy ásperos. Son como las sogas esas de naturales, muy ásperas, muy rasposas. Y era una vestidura que se ponían los que estaban de luto, de duelo, pero también en señal de arrepentimiento por causa del pecado. Era una ropa muy incómoda, picaba la piel, le daba comezón. Y el cilicio o las ropas de cilicio representan humillación. Humillación. Y las cenizas son los residuos de cosas quemadas. Las cenizas es lo que ya no sirve para nada. En términos simbólicos, las cenizas representan lo que hay en mi corazón y en mi alma y que no sirve para nada, no le agrada a Dios. Hay sabiduría aquí. Humildad, humillación ante Dios. Y número 2, deshacernos de lo que no sirve, de lo que no le agrada a Dios. Primero, la vanidad. Isaías 44, verdaderamente es como comer ceniza, es dejarse engañar por ideas falsas. Esas personas no podrán salvarse, no serán capaces de entender que lo que tienen en sus manos, ¿qué dice? Es pura mentira. Es como comer ceniza. Tenemos que desechar la vanidad de la mente.
Tenemos que sacar de nuestra mente esos conocimientos raros, esas ideas raras que no concuerdan con lo de Dios. Número 2, las cenizas representan la inmundicia. Job capítulo 30, dijo Job: Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. Dice la Biblia en Isaías que lo mejor del ser humano es como un trapo de inmundicia delante de Dios. Tenemos que deshacernos de la inmundicia. 3, desgracia. Salmo 102, por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas. Las cenizas representan desgracias. Ya olvídate de lo que pasó. Ya pasó. No te aferres al sufrimiento pasado. Número 4, la ceniza representa mi condición carnal. Dice Job 42, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Número 5, también la ceniza representa arrepentimiento. Daniel 9, y volví mi rostro a Dios en oración y ruego en ayuno, cilicio y ceniza. Entonces, sentarse sobre ceniza era decirle a Dios: polvo soy y no sirvo para nada. Sin ti, Señor, no soy nada. No soy nada. Alguien dijo en la Biblia: soy como un gusanito sin ti. Soy como un gusano. David decía: Señor, perdóname, he sido como una bestia delante de ti que no entendí. Es por eso que es difícil que la gente importante del mundo venga a los pies de Cristo, porque tiene que deshacerse de sus logros personales, de sus éxitos, de sus títulos, de sus honras públicas. Un día me dijo un hombre: pastor, me cuesta mucho trabajo las cosas de Cristo. Él era un hombre importante allá afuera. Y yo le dije: es que se requiere humildad. Allá afuera tú eres importante, la gente te aplaude, te reconoce, te respeta, te obedece, y eso a tu ego le gusta. Y venir a Cristo, venir a los pies de Cristo, es humillarte, es reconocer que sin Él no eres nada, eres pura ceniza, y eso le cuesta trabajo a mi ego. Nosotros ya no usamos en estos días silicio y ceniza, pero tiene un significado profundo en el arrepentimiento, y Dios lo toma en serio. No nos exime de no humillar nuestro corazón. Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. Tenemos que reconocer que padecemos en algunas áreas vanidad, inmundicia. Por eso dice la palabra: cuando ayunes, arrepiéntete de corazón, confiésale al Señor tus pecados. Amén. Y cuando el ayuno traiga fruto, cuando el ayuno ya traiga recompensa pública, porque lo hará, es una promesa, no te sientas más que otras personas. Cuando ya te sientes fuerte, espiritualmente, maduro, no te creas más que otras personas. Cuida que tu ego no se llene de vanagloria. Hay gente que después de ayuno y oración se siente súper espiritual. Me tocó ver cómo yo le doy gloria a Dios por mi pastor Gerardo, un hombre muy humilde. Un día llega a la iglesia un siervo de Dios. Dios lo rescató de las drogas, de las adicciones, y empezó a usarlo tremendamente Dios a ese siervo. Oraba, ayunaba constantemente. Pero llegó a un grado en que quería corregir a mi pastor en público. Lo juzgó de ser un hombre sin oración. Cuando estaba el pastor predicando, él se paraba a un lado de pie, todos sentados y él de pie, orando por el pastor. ¿Qué estás haciendo? Estoy orando por ti, pastor, te estoy pasando la unción. Yo decía: esto no está bien. Esto no está bien. Entonces muchos han permitido que el diablo los engañe, se vuelven rebeldes, no se quieren sujetar, menosprecian a sus pastores. Y puede haber siervos en la iglesia mejores que el pastor para predicar, con más dones espirituales, con más capacidades, pero dice el Señor: ¡hey! No pierdas el piso.
Aprenden de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuándo? Cuando hay una necesidad apremiante, cuando te sientas frío espiritualmente, ayuna y pide a otros hermanos que te apoyen en ayuno. Cuando tu vida está en peligro, cuando quieras crecer espiritualmente, cuando vas a predicar la palabra, ayuna. Cuando necesites un milagro, cuando ores por un endemoniado, cuando alguna atadura en tu alma no te deja crecer, ayuna. Aflige tu carne, pero hazlo de corazón. Hazlo de corazón, no por rutina, de corazón. Los discípulos no pudieron echar un día a un demonio de un niño epiléptico. Y en Marcos 9, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: Señor, ¿por qué no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: porque este género con nada sale, solo con oración y ayuno. Los discípulos no ayunaban. Y a partir de este momento Jesús les empezó a enseñar la importancia del ayuno. ¿Cuál es el mejor ayuno? ¿Cuál es el mejor ayuno? ¿Qué dice la palabra? 1 Tesalonicenses 5: absténganse de toda forma de mal, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Absténganse, ayunen de toda forma de mal. Ese es el mejor ayuno. Mantener tu alma limpia de contaminación. Ayuno y abstinencia en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Ponte de pie, por favor. Ese es el mejor ayuno. Es lo que le agrada al Señor. Un día los israelitas le preguntaron al profeta Isaías: ¿para qué ayunamos si Dios no nos ve? ¿Para qué sacrificarnos si a Dios no le importa? Y Dios vino y les dijo a los de Israel: en el día del ayuno ustedes maltratan a sus trabajadores, discuten y pelean y se agarran a golpes, y todavía quieren que escuche sus oraciones. Y Dios les dijo: no ayunen de esa manera. Ese tipo de ayuno no me agrada para nada. Y Dios les reprendió y les dijo: ustedes agachan la cabeza como una caña del río y vestidos de luto se acuestan sobre ceniza, ¿y a eso le llaman ayuno? Y en el verso 6 de Isaías 58, pero en realidad, dijo Dios, esto no es así. El ayuno que a mí me agrada es que liberen a los presos encadenados injustamente, es que liberen a los esclavos, es que dejen en libertad a los maltratados, que acaben con toda injusticia. 7, el mejor ayuno es que compartan el pan con los que tienen hambre, es que den refugio a los pobres, que le vistan a los que no tienen ropa, que ayuden a los demás. Ese es el ayuno que me agrada, dice el Señor. Porque los que ayunan, dice, así brillarán como la luz de la aurora, y sus heridas sanarán muy pronto. Y delante de ellos irá la justicia, y detrás de ellos la protección de Dios. ¡Wow! Ese es el mejor ayuno. Aflige tu alma, aflige tu carne, sí, pero el mejor ayuno es amar a tu prójimo. Amar a tu prójimo. Comparte el pan con el hambriento, viste al que está desnudo, dale asilo al que no tiene dónde vivir. Y dice el Señor: yo los guiaré constantemente, les daré agua en el calor del desierto, daré fuerzas a su cuerpo, serán como un jardín bien regado, como una corriente de agua. Aleluya. Los judíos fariseos ayunaban todos los días, pero les cerraban las puertas del cielo a la gente, los condenaban. Solamente lo hacían por apariencia. Tenemos que guardarnos irreprensibles, espíritu, alma y cuerpo, para la venida del Señor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vamos a adorar al Señor. Oh sí, Padre, te adoramos, Rey. Mi alma estaba
rota y herida, Levante sus manos. pero tu gracia la restaura.